La Iglesia de los Ejidos les da la cordial bienvenida a nuestro servicio del día de hoy. Damos gracias a Dios por estar unidos como iglesia en oración y adoración desde nuestras casas. Recordamos que nuestro auditorio puede estar cerrado, pero no la iglesia. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor
Que Dios nos bendiga en cada uno de los hogares donde nos reunimos en este momento para meditar en la palabra de Dios. Un abrazo para cada uno de ustedes que ponen su corazón para escuchar la palabra de Dios con atención, con reverencia, con disposición de corazón. ¿Cuántas veces insisto en esto, no? Cada vez que vamos a escuchar la palabra de Dios, sea por este medio, cuando asistíamos en los grupos o en la iglesia, dispongamos nuestro corazón, nuestra atención de nuestra mente para que solo estemos en estos minutos escuchando la palabra de Dios con reverencia, con respeto, con profunda disposición y con el deseo de obedecerla. Le invito entonces a que, dispuestos a escuchar su palabra, tengamos estos minutos de reflexión donde el Señor seguramente nos bendecirá y su Espíritu Santo aplicará conforme a la necesidad que tenga cada una de los que nos escuchan. Es nuestro deseo que esta palabra le anime, le levante, le desafíe, que nos ayude a levantarnos de en medio de tanta incertidumbre, tantas situaciones que tenemos que vivir en medio de esta pandemia. A pocos días de celebrar la Navidad, no sabremos cómo será este año nuevo que viene. Está lleno de incertidumbre, pero para aquel que tiene su confianza en la palabra de Dios, entonces va a recibir de parte de ella una fe que produce certidumbre y certeza, certidumbre de lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Y te invito entonces a reflexionar sobre este tema, la palabra de Dios que produce fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra poderosa de Dios produce fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe produce transformación y cambio en nuestras vidas. Ese cambio en nuestras vidas produce fruto de arrepentimiento. Un arrepentimiento de pecados que conduce a la salvación. Esta es la ruta que traza la palabra a todo aquel que cree. Lo conduce por el camino de la fe. Ese camino de transformación, ese camino que conduce al arrepentimiento y al perdón de pecados y por ende a la salvación. Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe y seamos fortalecidos. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hacen cuenta de las obras del Señor Jesucristo, de cómo se cumplieron las profecías, cómo es que desarrolló su ministerio, los detalles que rodearon su nacimiento y el desarrollo de cada una de las obras que se dieron en el año de popularidad, en la preparación, en el año de pasión. El Evangelio de Juan es muy especial, pues el apóstol que Jesús amaba hizo una selección de las afirmaciones y declaraciones de Jesús, respaldándolas con milagros poderosos que ante la vista de muchos maravillados prestaban atención a sus palabras. Juan conecta de una manera magistral los dichos de Jesús con los hechos milagrosos y portentosos de sus milagros, con un propósito específico. Este propósito específico y claro es el que deseo compartir con ustedes en esta reflexión. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esas palabras Juan las coloca dentro del contexto del encuentro de Jesús con Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Tomás que quería ver para creer. Ese es el mundo en que vivimos. Creen que pueden creer si ven. Hermano, hermana, amigo, amiga. Muchos son los que vieron los milagros y a pesar de lo que veían, no creían. Porque la fe no es por el ver, la fe es por el oír. Porque las palabras de Dios son palabras poderosas, palabras de vida eterna que abren la mente y nos conducen al camino de la fe. Ahora, el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 29 al 31 dice así. 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro de Juan es darle al lector
esta selección de todas las afirmaciones del Señor Jesús que transforman la vida. Pero lo pone dentro del contexto de lo que ocurrió con Tomás. Jesús hizo muchas cosas y señales en presencia de sus discípulos, las cuales, afirma el apóstol Juan, no están escritas en su evangelio. Pero las que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira qué tremenda afirmación, sobre la cual reflexión te invito a pensar en estos minutos. La palabra escrita no es solamente este libro que está impreso. Hoy tenemos muchos formatos. Antes eran los papiros, luego apareció la Biblia en nuestro idioma. Hoy lo tenemos por audio, hoy lo tenemos en muchas versiones y desde nuestro celular. La palabra de Dios, cuando pensamos en la Biblia, cada vez que dice vamos a abrir la Biblia, pensamos en un libro escrito. La generación de ahora va a su celular. Pero la palabra de Dios es más que una palabra escrita, es una voz que habla, es una voz que trasciende el espacio y el tiempo, es una voz que sigue hablando, que habló y que sigue hablando. Son palabras de vida eterna. Juan lo sabía y dejó registradas esas palabras para que continúen hablándole a usted y a mí, y a todo aquel que se acerque con corazón dispuesto a este evangelio. Todas las cosas que he escrito acá y que están escritas aquí han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La fe es por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce cambio, transformación, nos conduce al arrepentimiento, perdón de pecados y salvación. Es la ruta que nos traza la palabra. Y cuando Juan escribió las cosas que Jesús afirmaba, las respaldó con señales y portentos. Porque algunos necesitaban ver. Y el Señor va a demostrar con hechos milagrosos y portentosos lo que Él dijo. Por ejemplo, el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y Jesús dijo esa afirmación, hizo esa afirmación refiriéndose a una verdad espiritual. Pero para ayudar a creer a todos, esta palabra fue respaldada por un milagro jamás visto por ningún judío en toda su historia. Era un ciego de nacimiento y era alguien que luego Jesús explicaba había nacido ciego para que se manifestaran las obras de Dios. Nunca se había escuchado ni sabido y visto que alguien que naciera ciego recuperara la vista. Y el Señor se acercó a este hombre, hizo el milagro de devolverle la vista. Yo creo de manera personal que hasta le creó ojos formando del barro, pero eso es una verdad maravillosa, pero misteriosa. Pero lo que no es misterio es que este hombre recuperó la vista ante la mirada atónita de muchos que empezaron a creer que este hombre se había hecho el ciego durante toda su vida. No podían creer, trajeron a sus padres para preguntar si él era ciego y le preguntan: ¿cómo es que tú ves? Y él decía: yo no lo sé. Este hombre hizo con barro, puso en mis ojos y ahora yo puedo ver. He recuperado la vista. Pero ese hombre es pecador, yo no lo sé. Yo no sé si es pecador, solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. El Señor Jesús afirmó: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Hay muchos caminando en las tinieblas de la duda, de la incertidumbre, de la falta de fe, de la falta de esperanza, de no saber de dónde viene, ni a dónde va, ni en qué terminará su vida. Pero los que somos de la luz, los que hemos recibido de parte de Dios esta palabra que ha creado fe en nosotros, tenemos la convicción y la certeza de que nuestro Redentor vive y que Él nos perdonó y que nos ha dado una nueva vida y que a pesar de todo esto que nos toca vivir,
Estos reinos que tambalean y que el mundo tambalea, los que somos del reino de Dios, permaneceremos para siempre. Bendito sea su nombre. Alegrémonos en esta reflexión y en esta fiesta con las promesas que el Señor nos ha dado, con las promesas que Él ha cumplido, para afirmarnos en las promesas que Él cumplirá y afirmar nuestra esperanza, afirmar nuestra fe, nuestro compromiso y nuestra vida santa para agradarle. Te invito entonces a mirar estos días recordando las promesas que Él hizo. El apóstol Juan también registra las palabras del Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué tremenda declaración! Pero ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo hacer que crean? Una palabra que irrumpe en sus mentes, golpea sus corazones, les invita a creer. Pero son impedidos por la vista, son impedidos por ese anhelo de ver y creer que viendo podrían creer. Pero el Señor es poderoso para hacerlo y ante la vista de ellos manifestará su gloria. Le dijo a la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Allí es donde se activa la poderosa palabra de Dios. Cuando tú y yo le creemos, entonces esa palabra se hace carne en nosotros, nos transforma, dirige nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones hacia su voluntad perfecta, agradable y buena. El Señor Jesucristo demostró lo que Él dijo con lo que hizo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo demostró con Lázaro. Se paró frente a su tumba 4 días después de muerto, frente a las multitudes que no pensaban, ni sabían, ni creían que podía hacerlo. Habían escuchado sus palabras que suenan esperanzadoras, pero ahora van a ver ante sus ojos el poder milagroso. Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió vivo. El poder resucitador de nuestro Señor radica en el poder de su palabra. Había un hombre que 38 años estaba paralítico. Creo que sus piernas seguramente ya estarían como ya casi necrosiadas, ¿no? O sea, casi huesito o secas. Pero la palabra poderosa del Señor, a este hombre que ni lo vio, ni tenía la disposición de pronto de acercarse a Jesús, no pudo resistir a sus palabras. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho. Y en ese momento sus piernas recobraron la vida. Se puso de pie y caminó. Y el apóstol Juan respalda esto en el capítulo 5, diciendo, palabras del Señor Jesús: no os maravilléis de esto, porque un día los muertos escucharían su voz y saldrían a resurrección para dar cuenta de todo lo que hicieron en vida. Mi hermano, mi hermana, nuestro Señor Jesucristo nos ofrece entonces en su palabra poder, nos ofrece en su palabra promesas, nos ofrece palabras de vida eterna, palabras que ayudan a creer, palabras que quedan en la mente y en el corazón. Son palabras de vida eterna. Son palabras que ayudó a un hombre que se acercó a Jesús y a pedir que hiciera algo por su hijo. Le dijo: Señor, mi hijo está muriendo. Ven conmigo. Ven conmigo. Por favor, desciende. Yo sé que tú puedes hacer algo. Él tenía fe, pero el Señor mira su corazón y le dice: tú necesitas ver. Y si tú no ves, no vas a creer. Pero la fe es por el oír. Y entonces el Señor le da una palabra y le dice: anda, tu hijo vive. Y el hombre creyó
Ya no le exigió a Jesús que fuera hasta su casa. Él llegó al día siguiente a su casa, encontró a su hijo sano y preguntó la hora en que se había puesto bien, porque la palabra de Jesús, toda esa camino a casa, había quedado en su mente y en su corazón. Cuando le dijeron la hora en la tarde, se acordó que esa fue la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te invito a que le creas en medio de tiempos de incertidumbre donde nadie te puede decir qué va a pasar. Los reinos se caen, pero los que somos de su reino permaneceremos para siempre. Somos de él si oímos su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Son palabras de vida. Aquellos que vuelven atrás por muchas razones, decepcionados, desanimados o agobiados por los afanes, son aquellos que demuestran lo que realmente había en su corazón. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, cuando confrontado porque muchos volvieron atrás, en el mismo Juan, en el capítulo 6, Pedro le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Son palabras que ayudan a creer, pero también son palabras que redarguyen. No son palabras que acusan y destruyen. Nosotros hacemos eso. Dios no. Dios no nos condena con sus palabras. Dios nos redarguye con sus palabras. Nos hace entrar en razones, demos a cuenta, te hace ver tu condición. Nosotros cometemos siempre el error de contar la falla del otro o confrontar la falla del otro para destruir, para sacar en cara, para acusar. El enemigo de Dios nos acusa y nosotros hemos aprendido del padre de mentiras a mentir y acusar. Pero la palabra de Dios ni acusa ni destruye. Redarguye. ¿Qué significa eso? Jesús, cuando estuvo con la mujer samaritana, aquella que había tenido muchos fracasos en su vida, a que había pasado por la mano de muchos hombres, el Señor la confrontó, redarguyó su corazón. No fue manipulada por la vergüenza de su condición. Sin acusarla, ella se sintió redarguida en su mente y en corazón. Y esa palabra la cambió, la hizo libre, quitó su vergüenza y dio la cara a aquellos que le acusaban para dar testimonio de aquel que le había librado de la vergüenza y que luego de decirle todo lo que había hecho, seguramente la había hecho libre y creyó que era entonces el Cristo, el Mesías. Juan escribe, las cosas que he escrito acá es para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Y entonces creyendo tengáis vida en su nombre. Son palabras que ayudan a creer, son palabras que redarguyen, no destruyen, son palabras que se cumplen. Son promesas que nos ayudan a esperar en medio de la desesperanza, en medio de la certidumbre. Podemos tener certeza y certidumbre. Pues la fe, la certeza de lo que se espera y la certidumbre de lo que no se ve. Porque se oyó, porque cuando Él nos dijo que lo haría, lo hizo. Y cuando nos dice que lo va a hacer, sabemos que lo hará. Bendito sea su nombre. Así entonces es donde invito a ti y corramos juntos a esa invitación de creer a sus promesas. Las promesas de Dios siempre se cumplen porque Él no miente. Dios hace muchas promesas y ha dejado escritas y descritas muchas promesas, miles de promesas para todos los que le aman. Nuestro Dios es fiel y por eso podemos confiar que cumplirá lo que Él ha dicho. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete y lleva a cabo lo que dice? Escrito por el propio Moisés en el libro de Números 23:19. Él promete perdonar nuestros pecados si los confesamos, si los traemos a la luz,
si los reconocemos, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Lo hará, lo ha prometido. Promete ser el proveedor de todos los que le buscan. Escribe el apóstol Pablo, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a sus gloriosas riquezas. La Navidad es una celebración del cumplimiento de sus promesas. El mismo día que el hombre cayó en la desgracia del pecado, el mismo día, en Génesis 3, el mismo día que el hombre cayó, y cayó en la vergüenza del pecado, en la culpa del pecado, en el miedo que produce el pecado, y se escondió de Dios. Dios se apareció con su palabra, le habló, le dijo, ¿dónde estás tú? ¿En qué estás tú? Y al confrontarlo con lo que había hecho, al señalarle las consecuencias de lo que había hecho, al señalarle de cómo sería la vida por el pecado que había entrado y la muerte, ese mismo día el Señor prometió que enviaría un Salvador. Bendito sea su nombre. El Señor es misericordioso. El día que cayó el hombre le prometió y cumplió. La Navidad es para recordar que Dios cumplió la promesa de salvación que nos dio cuando caímos. Para que no estemos más muertos en delitos y pecados. Para que no estemos más en culpa, en vergüenza y miedo, como muchos huyen de Él. Como muchos acusados viven escondidos, huyendo. El Señor cumplió sus promesas. Él dijo que nacería de una virgen y nació de una virgen. Él dijo que nacería en Belén y cumplió, nació en Belén. Y todo eso lo dijo como anticipado para que cuando se cumpla nosotros creamos a sus promesas. Creamos a sus promesas aquellas que todavía falta cumplir. Él dijo que volvería y volverá. Porque Él cumple sus promesas como lo cumplió en la celebración de Navidad. Recordemos sus promesas. El Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés. El Mesías sería la luz de los gentiles. El Mesías moriría y resucitaría y se levantó conforme a las Escrituras, venciendo la muerte para darnos vida. Llegando al final de esta meditación, recuerde, Él ha prometido que volverá, y así como cumplió sus promesas de venir, lo hará al regresar. Ya no vendrá como un niño, ya no vendrá a padecer, vendrá como juez y volverá por aquellos que esperemos en Él. Nos ha dado sus promesas para que fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza en medio de una generación desesperada, en medio de una tierra que camina a su propia destrucción porque sigue de espaldas a su Creador, porque sigue caminando a su propia destrucción con la evidencia que marcan sus pasos. Nosotros tenemos ahora, en estos días, una gran oportunidad de invitación. Afirmar nuestra fe para que ésta se fortalezca en certidumbre en medio de incertidumbre. Que su palabra oída sea creída y obedecida y permanezcamos en Él, porque creyendo veremos la gloria de Dios. Él viene pronto. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos transformados y seremos semejantes a Él. Te invito, mi hermano y mi hermana, a afirmar estas promesas y no solamente recordar que Él vino, sino afirmar nuestra fe en que Él volverá. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro y santo. En medio de una generación perversa podemos ser salvos porque esa palabra nos conduce a su misma presencia y comunión. Te invito a que tu fe sea fortalecida por la palabra.
Que en estos días tu esperanza sea fortalecida en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de la incertidumbre. Afirmemos nuestra fe con la palabra de Dios, con certidumbre y certeza, en la espera de lo que no se ve, pero de lo que Jesucristo dijo y cumplirá. No seamos como Tomás, seamos bienaventurados. No seamos de los que pasan vergüenza y digan, ay, cómo no creí, el Señor cumplió. Seamos los bienaventurados que permanecen firmes y firmes hasta el final. Que el Señor le bendiga ricamente. Feliz Navidades, felices fiestas. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. Yo sé que Él me rescató, su sangre me perdonó. Creo en Él, creo en Él. Mis culpas se las tomó, mis penas se las curó. Creo en Él, creo en Él. Pues Jesús la tumba venció, Cristo vivo está, es mi redentor. Cristo vivo está, es mi redentor. Yo sé que Él me rescató, su sangre me perdonó. Creo en Él, creo en Él. Mis culpas se las tomó, mis penas se las curó. Creo en Él, creo en Él. Yo lo exalto, pues Jesús la tumba venció, Cristo vivo está, es mi redentor. 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 Tú me liberas, contigo iré, me gozo en mi corazón, tu reino espero, Dios. Cristo vivo está, es mi redentor. Cristo vivo está, es mi redentor. Cristo vivo está, es mi redentor.